Antes que nada, quisiera ahondar un poco en mi presentación. Nací en el tiempo de Bar Duni, que significa el tiempo de las plantas medicinales. Es el tiempo que los Inadulegan, es decir, los médicos cunas, celebran y conmemoran su relación con las plantas medicinales. Por otro lado, soy de la isla del Cangrejo, es decir, mis padres, de parte de mi papá, soy de la isla del Cangrejo, y de parte de mi mamá, de la isla donde nace el sol, de la comarca de Cunayala. La nación Cunadule tiene 4 territorios. Yo soy del territorio de las islas. Tenemos aproximadamente 400 islotes, y yo soy parte de esta comunidad. Pero como la comunidad Cunadule es una comunidad que reconoce a la comunidad cósmica, somos muy pequeños en comparación con las y los hermanos árboles, como así reconoce mi pueblo, y con la abuela mar, es decir, Mubili y Natguana, la madre tierra, porque para nosotros los cunas es importante nuestra relación con la madre tierra desde esta cosmovivencia, desde esta sabiduría que nosotros emergemos de la tierra, somos cultivados en ellas al morir y somos alimentados de ella. Con esta breve presentación estoy tratando también de enunciar desde dónde voy a hablar. El tema que me compete hoy es identidades evangélicas indígenas, y propongo esta pregunta. ¿Las comunidades de fe cristianas indígenas han estado silenciadas? Quiero empezar, o más bien dicho, seguir contando un poco mi historia de vida. Comunidades de fe silenciadas en Abya Yala. Poner en la mesa las diversas voces de la iglesia en Abya Yala es necesario si queremos construir un camino que nos permita apuntar y proponer otras formas del quehacer teológico y de ser iglesia que responda a los nuevos escenarios que vive en Abya Yala y en el mundo. Es desde allí que creemos urgente reflexionar desde las memorias indígenas, desde la iglesia y desde la historia de la FTL, de qué manera identificamos las comunidades de fe indígenas y cómo las mismas comunidades de fe indígenas se identifican. Desde muy pequeña fui muy consciente en mi propia comunidad Cunadule que éramos algo distintos al resto de la comunidad. Mi papá y mi mamá se llamaban cristianos, así que seguir a Jesús desde mi infancia fue el camino de todos los días. Nos mudamos a la comunidad de Cunanega cuando tenía 5 años, y mi familia empezó a realizar cultos dominicales donde invitábamos a las personas de la comunidad. Pero la mayoría de los que asistían eran nuestros amigos de infancia y los adolescentes. Pero, ¿qué nos caracterizaba a los que decíamos ser seguidores de Jesús de nosotros? Es una pregunta que yo me hacía. ¿Cuál era nuestra diferencia? Como niña no le veía ninguna. El ser Cunadule para mi pueblo es una identidad marcada por la espiritualidad y cosmovivencia, es decir, la relación que tiene el pueblo Cunadule con la tierra, con los y las hermanas Cuna, pero sobre todo en esta convivencia basada en el camino de Dios, a la cual nosotros le llamamos el Bat Anat Igala, es decir, el camino de Dios. Es desde los relatos cantados y ancestrales que guardan la memoria de mi pueblo, de sus lamentos, celebraciones, luchas, resistencia, y el reconocimiento como el gran padre, y la gran madre han caminado con nosotros, la que nos ha permitido resistir, insurgir y soñar el ser cuna en Natguana, es decir, en el corazón de la tierra. Entonces, cuando pienso un poco en las diversas maneras de cómo las comunidades de fe indígenas se identifican, tengo que reconocer que hay una pluralidad del ser comunidades de fe cristianas en todo el territorio de América, es decir, en el Abya Yala, tierra madura. Pero también cómo estas maneras de comprensión de cómo nos reconocemos también alimentan no solamente el quehacer teológico de un pueblo, sino también la identidad de las comunidades indígenas. Humberto Acabal, un poeta maya, dice así: el silencio. Guardé silencio para escucharte.
pero no hables para callarme. El hacer silencio para escuchar a otro es signo de una espiritualidad profunda. Aprendí con mi abuelo Guillermo Solano que para aprender el arte de contar los relatos a otros hay que hacer silencio. Primero para escuchar al Creador, a la Madre Tierra. A callar mi voz para escuchar al otro es un camino profundamente espiritual. Pero no es lo mismo levantar y silenciar a otro, porque el segundo es camino de muerte. En los relatos ancestrales de mi pueblo hay muchos cantos que nos traen a la memoria la invasión hacia Avyala, la tierra en plena madurez. ¿Cómo mi pueblo reconoce a América como continente? Avyala. Uno de estos relatos nos cuenta que el abuelo Iwa Hitler, en una interpelación con los primeros españoles, en su desencuentro fue profundamente teológico. Un extracto de este relato dice así: el español le dijo a Nele Iwa, es decir, el gran abuelo Cuna, y esto está en los tratados ancestrales del pueblo Cunadul: esta tierra me pertenece, le dijo el español a Nele Iwa. Él le contestó: esta tierra no te pertenece, le pertenece al Creador. Los españoles volvieron a preguntar: dinos, ¿dónde está la mina de oro? Pero Neleiguas no quiso decirles. Entonces los españoles le echaron mano, amarraron sus muñecas con cadenas de hierro y le interpelaron una vez más: dinos, ¿dónde está la mina de oro? Pero Neleiguas se rehusó a decir cualquier cosa. Entonces ellos, los hispanos, viendo que Dada Iguat, es decir, el abuelo Iguat, rechazaba revelarles la localidad de la mina, le cortaron las manos. Dada Iguat sangró hasta morir. Esta identificación que el Cunadul y los pueblos indígenas de Avyala con la tierra, la cual llamamos madre, es una concepción de ser parte de ella, siendo nosotros también parte de Dios. La tierra, el territorio y la sabiduría milenaria desde la vida, no hemos identificado quiénes somos con relación a ella. La mayoría de los pueblos indígenas, sus nombres significan persona, gente. Los Cunadules somos gente de la tierra y las memorias indígenas están atravesadas en nuestro propio cuerpo territorio. No hay mayor evidencia del dolor y el epistemicidio que nos dice Boaventura dos Santos sobre cuando se domina el conocimiento de los otros pueblos sobrevalorado el conocimiento eurocéntrico causado por el colonialismo. Y las colonialidades que vemos en las memorias de los cuerpos indígenas, como también lo comentan los sociólogos en Latinoamérica, acerca de las colonialidades del ser, del saber de la madre tierra. Y estas memorias del cuerpo de los pueblos indígenas y los descendientes de los avyayalenses es quizás la mayor evidencia de la injusticia que podemos vivir hoy. La pregunta que nos recuerda todavía la voz de Dios: ¿dónde está tu hermano Caín? Es la misma pregunta que se nos recuerda a nosotros: ¿dónde están nuestros hermanos indígenas? La tierra lleva la sangre de nuestros pueblos en la Avyala y la lucha por la reivindicación de los territorios. Y probablemente uno dirá: yo conozco esta historia, ya la sabemos, por eso no me voy a detener allí. Pero es necesario recordar y rememorar esta memoria, lamentablemente de sangre, porque una pregunta que realmente puede ayudarnos a sincerarnos o a ser sinceros es: ¿de qué manera estas memorias realmente me conmueven y me invitan a mí entonces a preguntarme en mi comunidad de fe, en mi iglesia, en mi institución como FTL, cómo identificamos a las comunidades indígenas en la historia? Algunos breves ejemplos y luego algunos ejemplos en la FTL. Mi amiga Juana Condori, Aymara, dijo lo siguiente. Ella, mientras le preguntaba y dialogábamos en estas reflexiones desde las comunidades indígenas, nos planteó que muchas veces las mismas comunidades de fe eclesiástica han silenciado en la iglesia cuando no nos dejan vivir la fe desde quienes somos, desde nuestra espiritualidad. Por ejemplo, el reconocimiento de saber de que la epistemología es desde cómo se hace la vida y desde cómo se hace el conocimiento, y desde la sabiduría, desde cómo se vive el conocimiento. Hay unas variantes que nos separan, pero esto no significa que nos pueda enriquecer. Un ejemplo claro lo podemos ver en el tema del domingo. El domingo para el pueblo, la iglesia es sagrado, pero sagrado en algunas concepciones y en algunas comunidades eclesiásticas desde lo sagrado por ir a la iglesia
y estar en la iglesia todo el tiempo. Pero para las comunidades indígenas, lo sagrado se ve en la vida diaria. En las iglesias muchas veces se ha notado que cuando son en las comunidades indígenas que tienen una relación profunda con su ganado, con el pasto, hay un ruido en el sentido de que los ganados tienen que ser tratados y trabajados y darle alimento y tienen sus necesidades. Pero los domingos en algunas iglesias se le dice que como es el día sagrado estar en la iglesia, se desatiende al ganado. De allí hay algunas realidades para el pueblo, por ejemplo, aymara, en un sentido de cómo reconocemos la economía y la espiritualidad al no en un día sagrado para la iglesia, entre comillas, de ir todo el día a la iglesia, no poder relacionarme de una forma saludable con los animales. Por otro lado, el abordaje también del tema de las medicinas y de las plantas medicinales, por ejemplo, cuando reconocemos que hay enfermedades como la epidemia y la pandemia actualmente que vimos con relación al COVID. Podemos también ver aquí la necesidad urgente de los pueblos indígenas de ir a sus médicos tradicionales, pero en muchas iglesias se les reclama a las comunidades indígenas de que al ir a las comunidades indígenas, de ir a los médicos tradicionales, es ir en contra del evangelio y por tanto es brujería, es sincretismo. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los hermanos indígenas? Es la siguiente: ¿es acaso pecado ir a un médico occidental que tiene otra forma de entender la salud? Para los pueblos indígenas de la Via Yala, la salud tiene que ver con relación a nuestro desequilibrio y nuestra desarmonía cósmica con relación a la comunidad cósmica. Desde allí que el planteamiento a la hora de reconocer la salud en el cuerpo, territorio, es mucho más amplio. Estas negaciones de quienes somos han creado rupturas en la identidad del que ser indígena y ser cristiano no es un camino de reconciliación. Para muchas comunidades indígenas, por ejemplo, en algunas partes de la historia cuna, el ser cristiano es una negación de nuestra identidad. Sin embargo, en la iglesia, decirnos que el ser indígena es negación de nuestra identidad trae algunas consecuencias lamentablemente complicadas para los pueblos indígenas. Allí pudiera dar más ejemplos y reconocer algunas propuestas, pero quiero brevemente hablar acerca de la FTL y poder hacer alguna reflexión desde allí brevemente. Y bueno, Lorena, ahí me dirás en el chat cómo voy de tiempo. Porque también quiero ver entonces como FTL, que aquí estamos y nos encontramos para también pensar en esta reflexión. Soy parte del grupo temático de identidad, indigeneidad e interculturalidad e intentamos como grupo temático hacer también una revisión de la literatura de la FTL para ver cuáles han sido los espacios para las voces indígenas en la FTL a través de su historia. Pues intentamos reconocer que estas observaciones realmente están basadas en la literatura a la cual tenemos acceso, mayormente la biblioteca de SEMA, del recipositorio donde están los artículos de SETI, de la FTL, de las colecciones personales y de lo poco registrado en la colección virtual de la FTL. Algunas observaciones principales. En la década de los 70 y 80 habían personas activas en el liderazgo de la FTL interesadas en la evangelización de los pueblos indígenas y en la contextualización de sus expresiones de alabanza, con un enfoque casi exclusivo en la región andina. Si leemos los documentos de la FTL de la época, vemos que piensan más en los indígenas como un campo misionero, mientras reconoce que la iglesia necesita aprender, respetar y valorar las culturas indígenas. Parece ser más porque ya se dieron cuenta que los pueblos indígenas no se van a dejar integrar o asimilar con la cultura dominante. Y entonces reconocemos que la iglesia tiene que cambiar en este sentido su propuesta, su estrategia evangelística. Mientras en estos años la FTL apoyaba económicamente a un grupo de quechuas evangélicos para reconocer encuentros de música cristiana contextual y hasta los invitaron al CLADE 2, en los boletines de la FTL en estos años no hay mención de los pueblos indígenas. Hay aporte desde la perspectiva indígena a los temas de los cuales escriben y debaten. Con la realización del CLADE 3 en 1992, incluyendo el apoyo a un congreso indígena antes del CLADE y la asistencia al CLADE varios de ellos después,
y bajo el liderazgo de Tito Paredes en los 90 tenemos como pueblos indígenas y culturas son mucho más prominentes que antes. Este cambio refleja un giro multicultural a nivel de muchos gobiernos, ONG y movimientos sociales en esa época. En junio de 1993, el liderazgo de la FTL analizó el futuro de la FTL y decidió en el contexto cultural dar atención especial al resurgimiento de la conciencia y búsqueda de reivindicación de la cultura y cosmovisión indígena y afroamericana. Esto lo podemos ver en el boletín 50 de la Declaración de Wampani en la página 129. Dijeron que la meta es el respeto, reconocimiento y valoración de las culturas indígenas y afro, aunque también vemos que el hablar de culturas indígenas entra en duda sobre el pluralismo religioso y la necesidad de determinar fronteras del evangelio. En 1994 se realizó en colaboración con SEMA el primer encuentro de la FTL con un enfoque en la iglesia y teología indígena, publicado un libro con las ponencias. Salen algunos otros boletines con artículos sobre evangelio en culturas indígenas o sobre la traducción, la contextualización o el tema de la cultura, pero la mayoría no son por autores indígenas y realizan su primer encuentro dedicado al tema. En los boletines de los años 90 se toca el tema, que tocan otros temas, no existe una perspectiva indígena, perdón, sobre temas, bueno, hay otros temas que se tocan en estos boletines. Y comenzando con la primera década del siglo XXI, vemos que en el CLADE 4 y en otros espacios sigue el interés en valorar la cultura y celebrar la diversidad en la iglesia, pero el enfoque sigue como antes en la misión de los pueblos. Bueno, y en el 2008, en CLADE 12, perdón, en el 2002, en el 2008, hubo una consulta de espiritualidad indígena intercultural en misión, y en el CLADE quinto, en 2012, se crea el Grupo de Identidad Indígena e Interculturalidad. Más adelante, pues incluyen otras voces indígenas y como no tengo mucho tiempo, puedo solamente resumir que algunas observaciones que quisiéramos recomendar para el futuro de la FTL desde esta propuesta si han sido silenciadas las voces indígenas. Tal vez un factor grande, la relativa ausencia de la voz indígena en la FTL ha sido debido a la ausencia más general de voces indígenas en el mundo académico, una ausencia aún más pronunciada en la academia cristiana, en la academia general. Una crítica siempre de la FTL ha sido su falta de conexión con la iglesia local, que puede quedarse en círculos más académicos y logrocéntricos. Tal vez las voces indígenas en la FTL es una prueba de eso, pero la propuesta es que entonces podamos no solamente invitar a las y los hermanos indígenas a hablar sobre teología, sobre sus realidades como indígenas, sino también poder aportar en la cristología, en la neumatología, y no solamente reducirlo al tema, no porque una reducción, sino porque son los temas donde se más han invitado sobre la teología de la creación, que es importante, pero qué elementos de las espiritualidades indígenas pueden fertilizar a la teología latinoamericana. La FTL, como toda la iglesia, necesita seguir profundizando su reconocimiento de las reflexiones históricas actuales de la iglesia con los pueblos indígenas y de su propia relación con los pueblos. La reconciliación de la iglesia con las comunidades y culturas indígenas no puede estar desconectado del tema de la tierra y el territorio. Y finalmente, porque estoy tratando de hacer un resumen, tenemos que reconocer que en temas como interculturalidad o cuidado de la creación hay que dar un espacio privilegiado para voces indígenas y otras voces también. Pero más allá de esto, es más necesario reconocer que la voz indígena tiene mucho que aportar a las áreas de la teología de la iglesia y de la misión. Finalmente, en el minuto que me queda, pensar un poco lo que decían mis hermanos en camino con reflexiones con otros hermanos sobre han sido las comunidades a veces silenciadas. Reconocemos que hay un mover de la Rúa en medio de las comunidades indígenas en el Abya Yala, probablemente fuera de las fronteras teológicas a la cual nosotros entendemos como una comunidad de fe que sigue a Jesús. Pero desde esta experiencia y desde esta convivencia, reconocer y fertilizar la teología latinoamericana, desde la teología indígena, es una apertura, es un camino de reconciliación, pero también es el aporte de la Rúa al movimiento de la tierra y al movimiento de los pueblos en el mundo. Termino con esta oración, con esta oración, invitándoles a todos a poder orar junto conmigo. Ay, ye de ki ye,
Nana burba bala mala y beti de mayo de Guille. Soñamos con una tierra sin males y danzamos junto al fuego elevando nuestras oraciones al Creador por una tierra que produzca frutos. Sentimos el agua fresca en nuestra cuerpa dándonos vitalidad para seguir luchando en medio de la muerte. Hacemos silencio por los miles de hermanos y hermanas asesinados por los múltiples genocidios hacia los pueblos indígenas. Gritamos y denunciamos la violencia y la sangre en las manos de los malvados quienes chupan a la madre tierra. Nos reconocemos uno en el cordón umbilical con toda la creación. Juntamos nuestras manos con las abuelas mientras nuestros cuerpos se mueven al son de la maraca. En las semillas del cacao y de maíz que germina, en el árbol de mango, en el frijol, en nuestras manos llenas de tierra, en el canto de la mamá a su bebé al pescar y densar, te reconocemos a ti, Creador. Venga tu sueño para esta querida Viayala, venga tu sueño para el mundo. Te reconocemos como el Dios con rostro indígena, presente en la vida de los pueblos indígenas. Cantamos con esperanza que habrá un nuevo amanecer para los pueblos indígenas del Aviala y con el grito de mis abuelos y abuelas, Gavida Malar, que no hay malo, que nuestros despertar, que el despertar de nuestros espíritus unidos al gran espíritu nos permita ser fertilizados por las teologías aviayalenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias, Okabet. Una charla, exposición muy linda e importante en nuestras realidades, en nuestros contextos, para nuestras espiritualidades. Les agradezco, te agradezco, Okabet, por esa oportunidad. Y ahora vamos a pasar a Marcelo Vargas. Doctor Marcelo, tenga usted la oportunidad, tenga sus 20 minutos y será un placer escucharles. Sea bienvenido. Gracias, hermanos. Un saludo a todos. Y tengo raíces indígenas quechuas. Mi abuela no hablaba castellano, tuvo que enseñarnos quechua a sus nietos y nos daba incentivos constantes para que sea verdad, sea realidad eso. Entonces, soy de Cochabamba, en Bolivia, y los quechuas en Bolivia fueron invasores, porque vinieron del Perú, de la región de Cusco, y sabemos la historia. Aquí en Bolivia vivían los aymaras, y los aymaras son el grupo indígena más influyente en la identidad del país, a todo nivel. Bueno, con esa presentación comienzo la ponencia. Fe que nos hace indígenas. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios de una sola pareja creó todos los pueblos de la tierra. Dios a todos los pueblos de la tierra les delimitó sus espacios geográficos. Dios a todas las etnias les determinó su recorrido histórico. Aquel que creó el universo en una extensión inconmensurable, con detalles que nunca alcanzaremos a conocer, a alcanzar a entender, ¿no? Perdón. También creó al ser humano en su origen más remoto. Ahí está nuestra raíz más antigua. Todas las personas que pisaron y pisan la tierra provienen de una misma y única familia de origen. Tenemos los mismos ancestros en cualquier lugar que nos encontremos y en toda generación. En el fondo, todos son nativos. Todos poseemos una identidad que nos conecta a un pueblo primitivo hasta llegar retrocediendo a una familia fundacional. Civilizados que seamos. Y esta conexión nos une a Dios como nuestro creador.
La sangre de la primera pareja corre por nuestras venas. En el fondo, todos fuimos creados por un Dios excepcional. Estamos todos igualados, mismo origen, misma dignidad. Para apreciar y aceptar con certeza que somos criaturas, la metodología y el razonamiento de las ciencias exactas, las ciencias sociales y la teología no son suficientes. Claro que ayudan un montón. Son necesarias, explicativas, eficaces, pero no siempre. En muchos casos en la historia han cometido deslices considerables. En lugar de precisar el entendimiento, los estudios académicos en múltiples ocasiones nos han confundido y hasta han creado caos. Por muchas décadas, antropólogos, teólogos y en general los científicos sociales han defendido la hipótesis incorrecta de que el indígena o el negro eran infrahumanos. Ha crecido el conocimiento exponencialmente, pero ese acúmulo de saber nos ha endurecido, ha aumentado la maldad, el amor genuino se ha enfriado, hemos perdido la sencillez y la inocencia. Entonces, ¿qué es indispensable además del raciocinio y el conocimiento? La fe. La fe que nos hace a todos originarios. Indaguemos sobre el pasado del universo y de los pueblos para mencionar un ejemplo. ¿De qué manera podemos interpretar el primer capítulo de Génesis? De la nada creó Dios todo lo que llegó a existir. En esto estamos de acuerdo. Lo afirmamos con convicción. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Fue hace algunos miles de años dando órdenes que se cumplieron al instante? ¿Fue hecho el universo como arte de magia? ¿Apareció en segundos de un día de 24 horas? O por otro lado, la creación por voluntad de Dios fue un proceso paulatino que lleva miles de millones de años cumpliendo leyes que el Dios soberano predeterminó y que hasta ahora están vigentes y operando. Fue la creación como una obra de un artista creativo, sabio, perfecto, en cada movimiento constructivo de su grandioso firmamento. O en ese sentido, creó Dios a todos los pueblos de la tierra en una sola vez y les dio a luz su identidad y espacio geográfico en un solo pujo, o más bien fue un caminar fiel del Creador con los pueblos que se iban formando en toda la tierra y a los cuales nunca los abandonó. ¿Cuál de estas alternativas está reflejada en la... ¿Cuál de estas alternativas dignifica más la creación y los pueblos? Dice Hechos 17, 25, 26. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, el aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó Dios todos los pueblos de la tierra y determinó sus límites y su recorrido histórico. Este fue uno de los argumentos centrales de la charla de Pablo en Atenas, cuna de la filosofía griega. De una sola pareja autóctona creada por Dios, surgimos todas las familias, el género humano y consiguientemente los pueblos de la tierra, lo cual implica una identidad dignificada por ser criaturas que descienden de Dios mismo. Una sola rebeldía de la primera pareja en contra del Creador introdujo la contaminación del pecado, la cual como cáncer letal se esparció por la integridad del ser humano en la suma del tiempo y espacio. Dios consideró esa desobediencia
pasó por alto la ignorancia de ese acto, hizo justicia por medio del Hijo del Hombre, cuya sangre fue apta para sustituir, quitó la falta perfectamente para aquella persona que se arrepiente y le cree. De nuevo, la fe nos devuelve al plan fundacional, al origen. Sin embargo, ahora la tierra está superhabitada. Los pueblos que recibieron su tierra, historia e identidad se han multiplicado y mezclado. Entonces, ¿qué? Todos comparecerán ante él, que restaurará todo lo creado, redignificará la autoestima individual y colectiva. Lectura histórica de los pueblos latinoamericanos. Hoy en día, en todo el mundo y en Latinoamérica, especialmente en países como Bolivia, Ecuador, Perú, México y Guatemala, los grupos indígenas son una fuerza reconocida como determinante de la identidad nacional, con una raíz humana más remota de la región junto a originarios de las tres Américas del Abya Yala. La invasión colonialista española y portuguesa del siglo XVI, violenta y agresiva, lejos de romper en fragmentos la continuidad de los nativos del continente, quienes resistieron al etnocidio, aymaras, quechos, guaraníes, amazónicos, mapuches, huichis y centenas de grupos más, reforzó y consolidó su identidad. En 1492, la ocupación foránea comenzó haciendo impacto en los grupos étnicos. Estos los llevó a un periodo de mutuo intercambio que por un lado fue incesantemente resistida por los indígenas, pero por otro lado obligó a adaptaciones y ajustes en la cosmovisión, cultura e identidad. La totalidad de la identidad de los pueblos originarios, cuando tomada desde su auténtico y dinámico establecimiento, se convierte en el mejor terreno para abrazar el Evangelio de Jesucristo genuino, que dignifique y transforme la cultura. La fe en Jesucristo es una fe que indigeniza. Elementos socioculturales de la identidad originaria. Veamos algunas características comunes a la identidad de los pueblos originarios. Cosmovisión y espiritualidad. Los indígenas concebimos la vida de manera diferente y opuesta a la mentalidad occidental. La vida y el mundo para nosotros es un mundo integrado, primordialmente espiritual y en armonía con la creación. Análogo a los tiempos bíblicos, más que a los modernos. Este es el lugar donde el Evangelio de Jesucristo debe encarnarse con autenticidad. Lógica tridimensional, implícita en su lenguaje y cosmovisión está la lógica trivalente. La realidad no es concebida en dimensiones que están en conflicto u opuestas la una de la otra. Por ejemplo, sagrado y profano, verdadero, falso, bueno, malo. Se supera el dualismo occidental con una tercera dimensión que tiene el mismo peso. Así que puede haber mediación entre fuerzas negativas y positivas. Puede haber complementación en lugar de conflicto. Los pueblos originarios apreciaríamos
una teología que sea integral e inclusiva. Identidad de la teología indígena. Hacer teología en los pueblos indígenas latinoamericanos ha sido desde su identidad. Ha sido una tarea comunitaria, oral y ecológica. El indígena por naturaleza percibe y experimenta la vida más que pensarla sistemáticamente. Interpreta y da sentido a su vida en relación con lo sobrenatural. Consecuentemente, su reflexión teológica no es un trabajo profesional, sino parte integral de su existencia. La denominada teología indígena o teología india se ha ido configurando como un modo de hacer teología en la Iglesia América Latina. Consiste en pensar las cosas de Dios y las cosas más profundas de la vida y la historia humanas, no solo según los patrones del conocimiento occidental, sino según las categorías de conocimiento surgidas de la propia cultura y tradición indígena. Aunque esta es diferente, puede entrar en diálogo provechosa con otras modalidades teológicas del cristianismo. Pero, ¿en qué tipo de teología se está pensando? En aquella que relaciona la escritura con las culturas latinoamericanas y por tanto busca camino en los que el evangelio de Jesucristo sea relevante a las culturas de esta región, sin caer en simplificaciones de lo que esto significa. La consideración de la cosmovisión propia de la cultura indígena es fundamental para el entendimiento de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van los indígenas. Lo que les define y los moldea es todo lo que está en ellos y a su alrededor. Todos, cuando nos convertimos, seamos indígenas o no, tornamos hacia Cristo como Señor todo lo que está en nosotros. Cuando nuestra cultura, sea indígena o no, se coloca bajo la luz de las escrituras, las luces y sombras intrínsecas son reveladas y entonces pasamos a ser definidos ya no solo con tradiciones heredadas, sino con tradiciones interpretadas y transformadas por la palabra de Dios. El Dios de la Biblia siempre ha hablado a la gente a través de idiomas entendibles, perceptibles, contextuales. Los personajes bíblicos entendieron el mensaje de Dios a su propio contexto cultural y compartieron este mensaje en su idioma. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios usó imágenes, conceptos y términos culturales cuando habló a través de los profetas. Las imágenes pictóricas usadas eran familiares y estaban orientadas a la gente y cultura de su tiempo. Igualmente, en el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús son verdaderas historias sencillas, pequeñas acerca del reino de Dios, expresadas en palabras y formas de pensamiento del contexto de la época. ¿Cómo entonces hacer una teología indígena juntando la escritura y la cultura? ¿Es meramente asunto de extraer principios bíblicos y aplicarlos a esa cultura? La encarnación de la palabra de Dios en nuestra propia cultura es un largo camino en el cual paso a paso se encuentra la vida de una con la de la otra.
la vida del contexto cultural con la vida que transmite la palabra de Dios. La cultura encuentra la acción de Dios, levanta una comunidad. Cuando la cultura se encuentra con el evangelio, se forma una iglesia, y esto incluye identidad e historia. En una atmósfera de familia, la medida pasa a ser ya no la singularidad de la etnia, sino Cristo mismo. Este camino se extiende a lo largo de varias generaciones, tanto las pasadas como la contemporánea. Para entender a cabalidad la encarnación del evangelio en una cultura particular, necesitamos experimentar la singularidad y la majestad de Dios en ese contexto específico. Así también necesitamos en tierras latinoamericanas entender cómo la misión de Dios avanza y se completa en todos los pueblos. En ese sentido, es necesario comprender que la categoría indígena es una imposición venida del exterior que nos enmascaró encubriendo nuestra identidad originaria, considerándola inferior y subalterna por varios siglos. A la vez, esto mismo también nos ha hermanado a los pueblos indígenas en el dolor, en la resistencia y en la producción teológica, dando pie a que afloren las convergencias sociales, culturales y espirituales entre los distintos pueblos del continente. En este caso, también hay la necesidad de hacer conexiones con lo espiritual y el pensamiento de carácter ancestral no cristiano, buscando la luz de Cristo y la palabra. Por lo tanto, la reflexión teológica indígena puede nutrir hoy, con sus visiones de lo espiritual, la esperanza de las poblaciones originarias de una vida plena y la construcción de un mundo mejor y de equidad en concordancia con lo que plantean las escrituras. Así, la teología indígena es una teología redentora que toma en cuenta la variable étnico-cultural al asumir la raíz de los pueblos nativos u originarios del continente y la lucha contra la marginación histórica que han sufrido. El movimiento indígena, en tanto movimiento social, busca la liberación de distintas formas de aculturación extranjerizante, proclamando la recuperación del poder político que les corresponde y el surgimiento de su cultura libre de modos colonialistas y dominadores. En este contexto, la teología indígena, además de ser voz de protesta de los pueblos originarios, poco a poco se ha convertido en voz de propuesta que articula en el anhelo de un futuro mejor que se suma al de todos los pueblos. Termino concluyendo. En el principio, Dios originó todo. Al ser humano, mujer y hombre parecido a él, a la pareja originaria genitora de los pueblos. La misma sangre en los retoños en las genealogías heredó lo letal, la rebeldía. Humanos, pueblos y creación quedaron manchados. Otra sangre en la cruz volvió a todos al origen, sanó lo letal, recreó hombres, mujeres y pueblos, identidades, contextos, pueblos regenerados. Lo humano, pleno,
las cosmovisiones rehechas. Fe en el originador, en el restaurador, nos hace a todos originarios. Gracias, Klaus.